Muy buenas tardes a todas y todas. Desde Mutualidad Cefía queremos darles las gracias por su interés en esta actividad. Esperamos disfruten mucho de la charla Meal Prep como herramienta clave para una buena alimentación, la cual forma parte del programa El Curso de la Vida. Mi nombre es Andrea Araya y hoy en representación de Mutualidad Cefía estaré moderando este espacio que esperamos sea de aprovechamiento para toda nuestra población colegiada y cada una de las personas que hoy nos acompañan. La dinámica para el día de hoy será la siguiente. En los primeros 40 minutos, nuestra expositora estará realizando la charla. Durante la exposición, ustedes pueden escribir cualquier consulta que tengan al respecto en el chat y al finalizar la charla vamos a iniciar un periodo de respuestas a estas preguntas y cualquier otra que se presente. Hay un detalle importantísimo para que todos estemos muy atentos. Entre quienes se hayan conectado el día de hoy, Mutualidad Cefía estará realizando la rifa para 2 personas ganadoras que se sorteará. Cada una de ellas llevará una sesión virtual sobre el etiquetado nutricional y un kit de cocina para el MedPrint. Este kit contiene tablas para picar, bolsas reutilizables para almacenar alimentos, contenedor de hierbas y un set de tapas reutilizables. Bueno, sin más que espera, vamos a dar inicio a la charla. Nuestra expositora el día de hoy es la doctora Evelyn Rodríguez Vallejo. Ella es licenciada en nutrición y máster en la ciencia de alimentos. Doctora, le damos la bienvenida y el espacio para que pueda iniciar con su charla. Muchísimas gracias, muy amable. Es un gusto para mí estar con ustedes hoy compartiendo de este tema del Meal Prep, que más que un tema, ¿verdad? En realidad es una herramienta que van a ver que le sirve a uno mucho para organizarse, ¿verdad? Y llevar lo que todos queremos, una alimentación más sana. Voy a compartirles la presentación. Un momentito. ¿Me pueden confirmar que se vea bien la presentación? Es correcto, adelante. Muy amable. Bueno, como les decía, Meal Prep es una herramienta que es clave para una buena alimentación. Vamos a ir viendo cómo poder nosotros organizarnos, nos ayuda muchísimo en nuestros objetivos. Y Meal Prep es justamente preparar por adelantado los alimentos, ¿verdad? Es una práctica que consiste en cocinar y preparar de manera anticipada los alimentos con el fin de tener disponibles opciones de comida saludable durante la semana, ¿verdad? Con mucha frecuencia nos pasa que si nosotros no estamos organizados, no sabemos qué vamos a comer, ¿verdad? Llega el momento de preparar la comida y si no hemos hecho una planificación adecuada, terminamos preparando o cocinando con lo que tenemos. O peor aún, a veces ni siquiera tenemos alimentos para preparar y tenemos que ir a comprar. Y tal vez en eso terminamos comprándonos cualquier cosa, ¿verdad? Que tal vez no era lo que originalmente queríamos, ¿verdad? Entonces, por eso Meal Prep es esta herramienta que nos ayuda a nosotros a organizarnos con todo este tema de alimentación. Meal Prep, sin embargo, ¿verdad? Hay que tomar algunos puntos indispensables para poder realizarlo, digamos, de manera adecuada. Entonces, cuando yo estoy pensando que yo voy a preparar alimentos para varios días en la semana, ¿verdad? Para que sean para utilizarlos durante varios días en la semana, tengo que, en primer lugar, conocer los gustos y las necesidades de las personas que están en mi hogar, de los miembros de mi familia. ¿A qué me refiero con esto? Que yo tengo que conocer cuáles son los alimentos que les gustan, cuáles son las necesidades que tengo. ¿Será que yo necesito preparar alimentos solo para los almuerzos? ¿O será más bien que necesito preparar almuerzos y cenas? O tal vez son los desayunos, ¿verdad? Entonces tengo que contemplar todo eso y ver cuántas son las comidas que en realidad yo necesito preparar. Tomando en consideración eso, entonces yo puedo planificar un menú tomando en cuenta una variedad de proteínas, una variedad de vegetales y harinas de buena calidad, porque eh, parte, digamos, de los puntos claves, digamos, de hacer meal prep es asegurarnos de estar consumiendo una alimentación, pues, adecuada. Entonces, vamos a tratar de planificar un menú teniendo en cuenta proteínas, ¿verdad? Ya sea carne, pollo, pescado, una variedad de vegetales y también harinas que sean pues, de buena calidad. Aquí me refiero con harinas de buena calidad, en la medida de lo posible, cereales integrales, nunca olvidar siempre incluir leguminosas, ¿verdad? Que son fuente de fibra, son tan importantes para nosotros. Y que siempre se incluyan todos los grupos de alimentos, ¿verdad? Porque recordemos que todos los alimentos nosotros los necesitamos,
¿verdad? Indispensable también para poder hacer meal prep es hacer una revisión de los ingredientes que ya yo tengo en mi casa y comprar únicamente las cosas que me faltan. Y esto es una cosa que a mí me gusta mucho del meal prep porque permite que no se desperdicie la comida, ¿verdad? Yo no sé si ustedes sabían, pero casi un tercio de toda la comida que se produce en el mundo se desperdicia o se llega a botar. Entonces, meal prep es esta herramienta que nos ayuda a nosotros también a organizarnos en este sentido. También es importante que establezcamos un día en el cual vamos a hacer la preparación del meal prep, es decir, nosotros debemos de establecer un momento y agendarlo para que sea nuestro momento de preparar los alimentos, porque si bien podemos tener toda esta intención de empezar a cuidarnos o hacerlo diferente, si no establecemos y no agendamos ese día, difícilmente, ¿verdad? Lo podemos hacer. Y también, bueno, vamos a tener que preparar los alimentos. Cuando los preparamos, vamos a tener que cocinarlos, vamos a tener que almacenarlos en porciones y vamos a tener que etiquetar y organizar los alimentos. Ahorita vamos a ver un poco de cómo se hace eso de manera adecuada. Pero bueno, estos serían como los puntos indispensables para poder hacer meal prep. Ahora, ¿qué necesitamos para empezar en esto del meal prep? ¿Cuáles son los utensilios que yo necesito para poder hacer meal prep? Bueno, para mí uno de los más importantes van a ser las tablas de picar. Ahorita vamos a hablar de contaminación cruzada y por qué es importante tener más de una tabla de picar, pero en recomendación deberíamos de tener por lo menos unas 3 tablas de picar diferentes. Una que sea para frutas y vegetales, otra que sea solo para carnes y otra que sea, por ejemplo, para pescados. Deberíamos de tener más de una tabla de picar. También es importante tener un buen set de cuchillos. Contrario a lo que uno puede pensar, hay que tener cuchillos que estén bien afilados, ¿verdad? Si uno tiene más bien cuchillos que no tienen filos, corre el riesgo de tener algún accidente. Casi siempre los accidentes en cocina pasan cuando los cuchillos no están, digamos, bien afilados. Y como nosotros estamos hablando de que vamos a dejar cocinada la comida para varios días, tenemos que tener suficientes herramientas para poder hacerlo. Entonces, en el caso de sartenes y ollas, es recomendable que uno tenga varios sartenes y varias ollas, ¿verdad? Porque si yo solo tengo un sartén y voy a preparar todos mis alimentos en el mismo sartén, no voy a poder aprovechar estos beneficios del meal prep, voy a tardar mucho haciendo la comida. Entonces, la idea es tener varios sartenes para que usted pueda a la misma vez cocinar varias cosas, ¿verdad? De la misma manera que tener ollas, ¿verdad? Diferentes, varios tipos, ¿verdad? Y también la capacidad, porque si vamos a cocinar en más cantidad, vamos a necesitar ollas un poquito, digamos, que más grandes. Y también hay que tener contenedores para después almacenar las cosas que nosotros hayamos preparado. ¿Qué tipo de contenedores nos sirven para hacer meal prep? En realidad cualquiera, ¿verdad? Y siempre y cuando sean aptos para utilizarse con alimentos. Entonces podrían ser contenedores de plástico, funcionan perfectamente bien, siempre y cuando sean aptos para alimentos, de vidrio, también de acero inoxidable. Ahí con uno de los contenedores, igual considerar, ¿verdad? Cuántos en realidad necesito para guardar todas las comidas que yo quiero dejar listas. También funcionan muy bien unos contenedores que tienen como divisiones, que son plásticos y tienen como divisiones. Eso funciona muy bien porque también me ayudan a porcionar, digamos, los alimentos, ¿verdad? Como ya viene dividido, me sirve para poner en una parte los vegetales, en otra parte los carbohidratos y en otra parte las proteínas. Entonces, esos contenedores llegan a funcionar muy bien. Y también una parte importante o utensilio esencial para poder hacer meal prep es tener etiquetas. Ahora yo les voy a explicar cuál es la importancia de etiquetar también los alimentos cuando los preparamos. Ok, ya estamos listos, ¿verdad? Ya sabemos qué necesitamos y ya vamos nosotros a ir a comprar, ¿verdad? Ya tenemos un menú planificado, ya sabemos cuántos miembros de la familia van a cuántos miembros de la familia son, qué necesidades tienen, qué gustos, ¿verdad? Entonces, y tenemos ya también un menú, ya tenemos una lista de comidas que son las que nosotros vamos a preparar para la semana. Con esa lista de recetas, ¿verdad? Yo voy a planificar los ingredientes que necesito comprar, ¿verdad? Y de eso voy de nuevo a que esto nos ayuda mucho a no desperdiciar, porque vamos a ir a fijarnos qué tenemos ya nosotros en la refri o qué tenemos en la alacena para poder gastarlo. Y con esto, igual, aunque nosotros tengamos algunas recetas que queremos hacer, siempre es importante revisar qué tenemos, porque, por ejemplo, si, no sé, nos quedaron por ahí unos tomates,
pues lo más recomendable sería gastar esos tomates, hacer una receta que tenga tomates para gastar esos tomates y que no se me vayan a dañar, ¿verdad? También cuando vamos a comprar o cuando empezamos con esto de meal prep, a veces nos emocionamos mucho, ¿verdad? Y empezamos a comprar un montón de cosas. Y realmente deberíamos de ver qué es realmente lo que necesitamos, cuántos contenedores necesitamos, de qué tamaño necesitamos los contenedores para que en realidad nos funcione, ¿verdad? Porque si al final no tenemos la suficiente capacidad para almacenar los alimentos, pues sí, tampoco nos va a funcionar, ¿verdad? Y sobre este punto que va relacionado con el siguiente es tratar de comprar solamente lo que planeamos, ¿verdad? Solamente lo que tenemos en las listas, ¿verdad? Por eso es importante esa revisión y esa planificación de ese menú, ¿verdad? Ahora, cuando estamos comprando los alimentos, debemos de revisar, cuando estamos comprando las etiquetas y revisar también las fechas de vencimiento, para nosotros también tener una noción, ¿verdad? Saber, bueno, voy a comprar este alimento, pero resulta que se vence en 3 o 4 días. ¿Será que sí lo voy a gastar? ¿Será que no? ¿Será que de pronto no es el alimento que ha de llevar? Es importante revisar siempre las fechas de vencimiento y una vez que yo termino de hacer mis compras, debería de llevar las compras a la casa lo antes posible, ¿verdad? Particularmente cuando compramos alimentos que son perecederos, digamos como las carnes o alimentos que van refrigerados como los lácteos, lo ideal es que esos alimentos no pasen fuera de la refri mucho tiempo. Entonces, lo recomendable es que nosotros nos llevamos los alimentos rápido para la casa y rápido los almacenemos de manera correcta, ¿verdad? Ahora, el meal prep, pues es una herramienta, como les digo, súper útil. En realidad les implica a uno demasiado, ayuda mucho también a adherirse, digamos, a un plan de alimentación. Sin embargo, el meal prep también hay que hacerlo de manera adecuada y a veces nosotros nos encontramos con varios mitos, digamos, alrededor del meal prep. Que, por ejemplo, que los alimentos no duran, que tal vez que no saben muy bien, ¿verdad? O principalmente es que los alimentos no duran o se llegan a poner malos. Sin embargo, eso es cuando no se hace adecuadamente. Entonces, para hacer meal prep, una de las partes fundamentales es tener prácticas de limpieza y desinfección adecuadas. En esto, siempre que nosotros vamos a preparar alimentos, debemos de lavarnos las manos correctamente con agua y jabón, ¿verdad? Como ya hemos aprendido durante mucho tiempo. Utilizar todos los utensilios que nosotros vamos a utilizar para preparar alimentos, debemos de lavarlos y desinfectarlos, todos. ¿A qué me refiero con utensilios? Cucharas, ollas, sartenes, tablas de picar, todo eso nosotros debemos lavarlo y desinfectarlo después de que lo utilizamos. Y también las superficies donde nosotros preparamos los alimentos, también hay que limpiarlas y desinfectarlas. Entonces, por ejemplo, la mesa donde usted prepara sus alimentos, o si es que usted tiene una isla o el mueble, digamos, de la cocina donde usted prepara sus alimentos, esa superficie hay que limpiarla y hay que desinfectarla antes de que usted vaya a preparar sus alimentos. Ahora, también los alimentos también hay que limpiarlos y desinfectarlos, principalmente lo que son frutas y vegetales, que son los alimentos que nosotros nos comemos, pues así, ¿verdad? Las frutas y los vegetales hay que lavarlas siempre, se lavan debajo de chorro de agua, con agua fría, normal, y también se deben de desinfectar. Em, para desinfectar frutas y vegetales, uno puede utilizar cloro. El cloro es un desinfectante que se usa ampliamente, funciona bien, y la cantidad que se utiliza en realidad es muy poca, ¿verdad? Entonces uno lo que hace es hacer una solución de cloro, perdón, de agua con un poquito de cloro y sumergir las frutas y los vegetales y dejarlas ahí en remojo más o menos 2 minutos. Después de eso ya no los puede lavar, los puede enjuagar, los puede escurrir y ya los puede, digamos, consumir. En el caso del cloro, hay que fijarse siempre en los empaques. Cuando uno compra cloro, el mismo empaque de cloro le dice cuánta cantidad de cloro hay que utilizar para desinfectar los alimentos, pero el cloro funciona bastante bien para poder hacer esa desinfección. Cuando almacenamos los alimentos, ya les hablaba de que tenemos que tratar de que apenas compramos las cosas y ya terminamos de hacer las compras, nos vamos rápido para la casa para almacenar los alimentos rápido, ¿verdad? Lo más pronto posible. Y en este sentido, lo que son alimentos perecederos, hay que ponerlos en la refri lo más pronto que uno pueda.
¿Qué son alimentos perecederos? Por ejemplo, la leche, por ejemplo, el queso, por ejemplo, las carnes, son alimentos que tengo que tratar de almacenarlos lo más rápido posible para que no pierdan esa cadena de frío, ¿verdad? A veces nos pasa que nos vamos al supermercado y después de que fuimos al supermercado pasamos a hacer un mandado por algún lado y durante ese tiempo los alimentos pueden estar a temperaturas que no son las más adecuadas y se puede propiciar el crecimiento de microorganismos o incluso que se descompongan los alimentos. Entonces, por eso es que recomendamos que se haga ese proceso, digamos, pronto. También cuando yo compro alimentos, y aunque les parezca un poco extraño, uno debería de marcarles la fecha en la que uno las compró. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, yo acabo de comprar leche. Entonces, esa leche que yo traigo, yo le puedo poner con un pilot, ¿verdad? Marcarle la fecha en la que la compré, por decirle el 25 de abril del 2025. ¿Para qué voy a hacer esto? Bueno, esto me sirve para yo saber cuándo compré la leche y para gastarla rápido. Digamos, si ya la próxima vez yo compro otra caja de leche y veo que tiene una fecha más reciente, sé que tengo que gastar primero la que está más viejita, ¿verdad? Entonces, de nuevo, insisto con esto de que el meal prep nos ayuda también en esta parte de no desperdiciar los alimentos. Entonces, eso de marcarles a los alimentos la fecha de ingreso nos ayuda mucho para eso. A eso se le llama método PEPS. El método PEPS significa primero en entrar, primero en salir. Entonces, consiste justamente en eso, que yo voy a tratar de gastar de lo que yo tengo en el refri, en la alacena, voy a gastar lo que primero entró y voy a gastar de último lo que entró de golpe, ¿verdad? Para asegurarme de que nada se me ponga mal. También cuando yo almaceno, por ejemplo, cosas en el congelador, también es buena idea ponerles la fecha y poner qué es lo que está ahí guardado. Digamos, yo acostumbro, por ejemplo, guardar, no sé, las carnes congeladas en bolsitas. En esa bolsita yo puedo marcar, ¿verdad? Ponerle, bueno, aquí lo que hay es pollo mechado y esto se guardó el 2 de febrero. Entonces eso me sirve a mí para saber cuánto tiempo tiene eso de estar ahí, ¿verdad? También cuando almacenamos, siempre hay que mantener los empaques de los alimentos limpios y sin daños, ¿verdad? Obviamente que no le vayan a ingresar humedad, que no les vaya a ingresar ninguna plaga, ningún animalito ni nada. Entonces, en la medida de lo posible, que todos los empaques de los alimentos estén limpios, que estén sin daños, ¿verdad? Y como les digo, aplicar siempre este método, el método PEPS, que es primero en entrar, primero en salir. Ahora, con las carnes, cuando nosotros traemos carnes crudas para almacenar, además de que tenemos que meterlas a la refri pronto, ¿verdad? Hay que cuidar que a veces las carnes a veces gotean, ¿verdad? Tienen como algún líquido, ¿verdad? Que sale. Esos líquidos puede ser que goteen sobre alimentos que ya yo tengo guardados en el refri. Entonces, cuando yo traigo carnes, es muy recomendable guardarlas en un recipiente, ¿verdad? Que tenga tapa o un recipiente cerrado o incluso en otra bolsa, ¿verdad? Una bolsa adicional, para que no vaya a tener yo problemas de que esa carne o esas gotas de la carne me contaminen el resto de alimentos, ¿verdad? También con lo que son latas, cuando yo abro una lata de algún alimento y me quedó un poquito, no lo debería de guardar en esa misma lata, sino más bien pasarlo a otro contenedor para poder guardarlo, ¿verdad? Entonces, para almacenar los alimentos, ¿verdad? Estas recomendaciones que les estoy diciendo son claves para que los alimentos se mantengan y no se nos vayan a dañar. Ok, ahora, cuando ya yo estoy preparando los alimentos, esta es una de las partes también del meal prep que tiene su cosa, porque a veces, digamos, el mito que nos dicen, ¿verdad?, del meal prep es que van a pasar todo el domingo, todo el día cocinando, y no es así. Pero hay que hacerlo adecuadamente y hay que tratar de aprovechar el espacio y los utensilios que yo tengo de la cocina para hacerlo de una manera más eficiente, ¿verdad? Entonces, por eso yo les decía al principio que es buena idea tener más de un sartén, es buena idea tener, por ejemplo, una olla grande o tener más de una olla, tener varios contenedores, ¿verdad? Para poder agilizar esta preparación de los alimentos. Y lo que aconsejamos es agrupar las cocciones por grupos de alimentos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que yo por un lado tengo todo lo que son carnes, entonces yo voy a cocinar por un lado todo lo que son carnes y puedo cocinar varias carnes a la misma vez, ¿verdad? Entonces así
yo voy agilizando y el meal prep no debería durar yo más de 2 a 3 horas a la semana preparando todas las comidas. Por otro lado, voy a preparar todo lo que son cereales, y por otro lado, todo lo que son leguminosas, y por otro lado, aparte, todo lo que son vegetales, todos de una vez. Entonces, eso me permite agilizar mucho el tiempo que yo voy a durar haciendo las comidas. Recomendamos siempre iniciar con lo que son vegetales, porque los vegetales muchas veces se utilizan como adobo o se utilizan para hacer salsas en las preparaciones. Entonces, por eso es que empezamos siempre por los vegetales, ¿verdad? Cebolla, chile dulce, ajo, tomate, ¿verdad? Que usualmente se usan para hacer salsas o otras cosas, ¿verdad? Y también con lo del meal prep y esta parte, digamos, de la preparación, es tratar de aprovechar el tiempo. Entonces, por ejemplo, mientras yo estoy cocinando el arroz, ¿verdad? En la olla arrocera, o puse a cocinar los frijoles, y sé que esos son alimentos que tardan un poco en estar, yo puedo ir aprovechando el horno, ¿verdad? Para ir cocinando otras preparaciones, o puedo ir poniendo a hacer unas verduras, o incluso utensilios que tenemos ahora que están en muchos hogares, como la freidora de aire, también funcionan mucho para poder aprovechar este tiempo. Entonces, por supuesto que si el meal prep se hace de esta manera, nos va a economizar tiempo, digamos, en la preparación. Y insisto, ¿verdad? Teniendo las herramientas y los utensilios adecuados para poder hacerlo, digamos, bien. Ok. Les decía al principio que yo les recomendaba que tuvieran más de una tabla de picar. Y aquí les voy a explicar por qué nosotros decimos que tiene que haber más de una tabla de picar. Resulta que, bueno, voy a hablar de un concepto que se llama contaminación cruzada. Y contaminación cruzada es justamente cuando hay transferencia de microorganismos de una superficie o un alimento a otro. Entonces les pongo un ejemplo clásico. Resulta que yo voy a hacer fajitas de pollo, ¿verdad? Y entonces yo agarro mi pollo, parto mi pollo en una tabla, hago mis fajitas, cocino mis fajitas, ¿verdad? Y resulta que después yo voy a hacer una ensalada. Entonces yo tomo esa tabla de picar y empiezo a preparar mi ensalada en esa tabla de picar. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que los microorganismos que estaban en el pollo quedaran en la tabla y de la tabla pasaran a la ensalada o a la lechuga, a lo que yo acabo de cortar. A eso es lo que nosotros le llamamos contaminación cruzada, ¿verdad? Por eso es que nosotros recomendamos utilizar varias tablas de picar, tener varias tablas de picar diferentes. ¿Cuál es el peligro de esto? El peligro es que esos microorganismos que se pasan a otro alimento podrían llegar a ser peligrosos. Por ejemplo, en el caso que les estoy, o el ejemplo que les estoy poniendo, que es una ensalada, esa ensalada ya después no se va a cocinar, no tiene una etapa donde se puedan eliminar los microorganismos. Entonces, esos microorganismos, más si usted va a dejar esa ensalada guardada en la refri varios días, pueden crecer los microorganismos y después eventualmente, digamos, enfermarlos, ¿verdad? Entonces, por eso es que recomendamos que hayan varias tablas. Mínimo una tabla para carnes, por lo menos otra para vegetales y otra para pescados, ¿verdad? Si ya nos queremos poner un poquito más rigurosos, podríamos tener una para carne, una para pollo, una para pescado, otra para frutas y vegetales. Podríamos separarlas todavía más, pero mínimo tres, digamos que para empezar. Bajo esta misma línea, ¿verdad? También para prevenir esta contaminación cruzada, debemos de lavar y desinfectar todos los utensilios y las superficies después de utilizarlos. ¿Cuáles utensilios y cuáles superficies? Bueno, en realidad todas, ¿verdad? Todas. Yo les decía que cucharas, tablas de picar, ollas, sartenes, todo lo que usted utilice, siempre hay que lavarlo y desinfectarlo después de que se utiliza. Y también una manera muy común donde nosotros podemos también transmitir microorganismos es con nuestras manos. Entonces, y con el mismo ejemplo del pollo, si yo toco pollo crudo, no me lavo las manos y después voy a tocar una ensalada, ¿verdad? O un tomate, puedo contaminarlo, ¿verdad? Entonces, por eso siempre me tengo que lavar las manos después de que yo manipulo un alimento. Después de que yo manipulo pollo, me lavo las manos para después manipular ensalada, ¿verdad? Después de que cocine la carne, me lavo las manos para seguir con otra cosa. Siempre tengo que lavarme las manos, ¿verdad? Y como los alimentos crudos de origen animal, pues tienen este riesgo de contaminación, nunca deben de estar en contacto con alimentos que ya estén cocinados, ¿verdad? Entonces no puedo poner, digamos, en la misma tabla o en el mismo plato un bistec que está crudo a la par de un bistec que está cocinado, por ponerles un ejemplo. Siempre tienen que estar separados, ¿verdad?
Y también, ¿verdad? Aunque ya no tiene que ver con la parte microbiológica, también todo lo que son materiales de limpieza y sustancias químicas tienen que estar lejos de los alimentos, ¿verdad? Guardarlos aparte, que no vaya a ser que nos vaya a caer algún desinfectante o algún limpiador sobre los alimentos que nosotros estamos preparando. Entonces, siempre hay que tratar de mantenerlos alejados, digamos, de donde nosotros almacenamos los alimentos. Ok, entonces, en resumen, siempre, siempre, siempre mantener limpios los equipos y las áreas donde yo voy a preparar alimentos, mantener siempre las carnes crudas por un lado y las carnes cocinadas por otra, siempre, siempre, siempre. Y también los alimentos que ya se cocinaron y los alimentos que están crudos también los voy a guardar separados, ¿verdad? Eso es clave y fundamental. Con los utensilios, lo más importante es utilizar tablas de picar diferentes para cada tipo de alimento, ¿verdad? Y también hay que lavarlas y desinfectarlas. Igual, aunque sean para el mismo alimento, también hay que lavarlas y desinfectarlas y tener todo lo que son químicos separados de los alimentos. Ahora, nosotros vivimos, ¿verdad? Rodeados de microorganismos porque son parte, digamos, de nuestro mundo. Doctora, ¿nos escuchas? Bueno, creo que estamos teniendo problemas con la conexión de internet de la doctora. No sé si nos escucha. Esas maravillas de la virtualidad, ¿verdad? El internet. Regalémonos un momento para ver si podemos conectarnos nuevamente con la doctora para continuar con la charla. Hemos recibido varios comentarios en lo que es el chat. Hay varias consultas ya, igual los invitamos si tienen alguna consulta adicional a aprovechar el espacio y también tenerles al tanto de que pronto vamos a estar publicándoles lo que es el formulario para que nos puedan estar brindando sus comentarios con respecto a la actividad y demás. Y muy importante para que queden participando de las rifas que vamos a tener al final. Regálenos un momento, por favor. Volví, sí, ¿Sí nos escuchas, doctora? sí, ahora sí. Listo. Perfecto. Puedes continuar. Sí. No quieren las bacterias que nos demos cuenta, ¿verdad? De la gestión que tenemos que hacer para que anden lejos. Regálenos un momentito más, por favor. En el chat ya les estamos publicando lo que es el formulario por si gustaran ir aprovechando en llenarnos sus datos para que vayamos aprovechando el tiempo. Doctora, ¿nos escuchas? Ahora sí, qué pena, no sé Sí, qué está pasando. no se Bueno, preocupe, a me veces las cuentan. conexiones del internet. Vamos por el abuso de la temperatura. Ah, bueno, se ve la pantalla todo bien, perfecto. Correcto, Bueno, adelante. entonces, gracias. Bueno, les decía que nosotros convivimos con microorganismos siempre, ¿verdad? Y los microorganismos tienen temperaturas a las que crecen mejor, ¿verdad? Hay microorganismos que nos pueden enfermar, no todos nos van a enfermar, pero hay algunos que sí. Y los microorganismos crecen bien a temperaturas desde los 5 grados hasta los 60 grados, ¿verdad?
Entonces, esta temperatura en la que estamos nosotros ahorita, que es temperatura ambiente, será unos 20, 25 grados, ¿verdad? Dependiendo. Esa temperatura es ideal para que los microorganismos se desarrollen, ¿verdad? En la refri, los microorganismos, lo que va a pasar con ellos, no se mueren, pero se van a dormir. Entonces van a estar como dormiditos y no se van a reproducir. Y en congelación también. Por eso es que cuando nosotros metemos los alimentos a la refri o al congelador, nos duran más tiempo. Es porque esos microorganismos, ¿verdad? Se duermen, digamos, se lentecen. También, cuando cocinamos los alimentos a más de 60 o 70 grados, los microorganismos se mueren. Entonces, por eso es que cocinar bien los alimentos es clave para que los alimentos se nos mantengan bien y no nos enfermen. ¿Sí? Ahora, a ver qué pasa. Perdón. Ahora, em, sobre este punto de la temperatura, em, una de las cosas donde a veces hay como más dudas es sobre la descongelación de los alimentos, porque es algo que si nosotros lo hacemos mal, en realidad corremos bastante riesgo. ¿Qué hacemos Con usualmente nosotros cuando permiso, tenemos que descongelar? doctora, si Sí. usted gusta, nosotros le podemos ayudar con lo que es la proyección, a ver si tal vez es eso lo que está molestando un poquito, la proyección de las diapositivas. Ah, bueno, puede ser. Y ustedes me dicen, ahorita se nos está viendo. Sí, estamos viendo en la parte de descongelar. Por aquello de que sientas que Y, se te corta un poquito la comunicación, podríamos también apoyarte. ok, bueno, ustedes me van diciendo porque yo, de Listo, acá, bueno, pero bueno, perfecto. sigamos. Gracias. Bueno, entonces, les decía que, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos descongelar algo, usualmente lo que hacemos es sacar del congelador, ¿verdad? Y ponerlo tal vez encima de la cocina a que se descongele, ¿verdad? Tú sabes, típicamente lo que se hace. Eso no es adecuado porque ahí puede pasar que en la superficie de ese alimento la temperatura que alcance sea una temperatura que sea entre esa temperatura que nosotros llamamos zona de peligro que propicia el crecimiento de microorganismos. Por eso nunca recomendamos descongelar a temperatura ambiente. Lo que nosotros más recomendamos es descongelar los alimentos en la refri, es decir, que usted lo saque del congelador y lo pase al refrigerador. Entonces, de esa manera se va a descongelar en una temperatura segura, ¿verdad? Porque no va a subir más de 5 grados. Y además, desde el punto de vista sensorial, como la descongelación se hace lento, van a ver que eso que le pasa a uno, que a veces cuando uno descongela algo le queda un montón de líquido. Eso no pasa cuando uno hace una descongelación lenta, una descongelación en la refri. Ahora, ¿cuál es el problema con descongelar en la refri? Que requiere que nosotros estemos muy organizados, porque digamos, si yo quiero poner ahorita a descongelar el pollo para la cena, probablemente no va a estar descongelado, ¿verdad? Entonces eso requiere que yo tenga una planificación, digamos, de lo que voy a estar consumiendo. Em, Se puede descongelar como parte del proceso de cocción también. Yo puedo sacar algo del congelador y ponerlo a cocinar de una vez. Eso también se puede hacer. Por ejemplo, una torta de carne o verduras, ¿verdad? O pequeñas porciones de carne, yo puedo sacarla directamente del congelador y pasarla, digamos, al sartén. Eso se puede. También, que es un método que yo siento que no utilizamos tanto, pero uno puede descongelar en el microondas. Es un método muy eficiente, es muy seguro y la mayoría de microondas tiene como algún programa que es específico para descongelar. Entonces, si ustedes le ponen la opción de descongelar, les queda súper, súper bien descongelado. Ahora, cuando usamos microondas para descongelar, la cuestión es que tenemos que cocinar inmediatamente lo que descongelamos. No podemos dejarlo por ahí o volver a meterlo a la refri, ni nada de eso. Hay que una vez que lo descongelamos, utilizarlo. Ujú. Y también se puede descongelar con agua, ¿verdad? El punto es que cuando descongelamos con agua, hay que poner, digamos, el alimento debajo del chorro de agua y que fluya el agua. Entonces, se puede hacer. Sin embargo, es un método que no nos va a funcionar para, por ejemplo, para trozos o para alimentos muy grandes. Y también, pues, se va a desperdiciar mucha agua, ¿verdad? Porque el agua tiene que estar corriendo. Entonces, lo más recomendable sería hacerlo en la refrigeradora. Igual, cualquiera de los otros se puede utilizar. Es viable, ¿verdad? Pero bueno, como el agua, tal vez esa salvedad, digamos, del desperdicio de agua. Y una cosa muy importante
que se los decía al principio, ¿verdad? Es que no descongelar a temperatura ambiente, nunca, nunca, nunca descongelar a temperatura ambiente. Eso es bastante riesgoso, digamos, desde el punto de vista microbiológico. Y también, una vez que nosotros descongelamos, no podemos volver a congelar, ¿verdad? Por una parte, por la parte microbiológica, pero también desde el punto de vista sensorial, si ustedes descongelan y vuelven a congelar y vuelven a descongelar, al final la textura y las propiedades del alimento se van a perder. Y como les digo, desde el punto de vista microbiológico, no es recomendable hacer esos cambios. Ok, ahora sí, cuando ya llegamos nosotros a cocinar, ¿verdad? Que es de los puntos claves, también tenemos que hacerlo de una manera adecuada, ¿verdad? Para que los alimentos nos duren, ¿verdad? Y en esto necesitamos alcanzar ciertas temperaturas, ¿verdad? Cuando nosotros cocinamos carnes, ya sean, cuando son carnes tipo molidas, como el res o el cerdo, deberíamos de cocinarlos por lo menos a 68 grados por 15 segundos. Si más bien son carnes molidas, pero son carnes molidas de pollo o de pavo, por lo menos 74 grados también por 15 segundos. Y cuando estamos hablando de bistecs o de trozos de carne, digamos enteros, por ejemplo, bistec de res o de cerdo, ¿verdad? Ese tipo de cortes deberían de alcanzar por lo menos 63 grados por 15 segundos. Ujú. Cuando ya hablamos nosotros de pescados y mariscos, por lo menos 63 grados por 15 segundos. Y si estamos hablando de un pollo entero o de un pavo entero, la temperatura interna debería alcanzar por lo menos 74 grados. Esto es importante porque muchas veces el color, o sea, el yo ver que algo ya está cocinado, no necesariamente significa que alcanzó la temperatura que yo necesito para que sea seguro para consumirlo. Entonces, solo con la temperatura es que yo podría, digamos, saber exactamente si ese alimento está, como les digo, en la temperatura segura. Con solo ver el cambio de color, a veces puede ser que usted vea algo que ya está cocinado y usted cree que está cocinado y tal vez está cocinado, pero no ha alcanzado la temperatura para que sea, digamos, seguro. Sí. Ahora, una vez que ya yo preparo mi comida, ¿verdad? Y ya la cociné, ya la tengo lista, viene el proceso o la etapa de guardar todo eso, digamos, en refrigeración, que es donde lo guardamos. Entonces, nosotros deberíamos de enfriar los alimentos lo más rápido posible. Digamos, nosotros cocinamos y tenemos una temperatura de 75 grados en ese alimento. Deberíamos de bajar la temperatura a por lo menos 60 grados en 30 minutos, o sea, que sea muy rápido. Y deberíamos de bajar esa temperatura a 21 grados en menos de 2 horas. 21 grados, imagínense que ahorita estamos, no sé, ¿cuánto podremos estar? 25 grados, alguna cosa así. Entonces, imagínense que es más o menos temperatura, digamos, más bajita que ambiente, ¿verdad? Y de esos 21 grados, deberíamos de llevar el alimento a 5 grados en menos de 2 horas. O sea que todo el proceso de que el alimento esté frío, frío del refri, debería de tardar máximo 4 horas. ¿Por qué? Porque, insisto, nosotros no queremos dejar los alimentos a esas temperaturas que no son seguras, que es temperatura entre 5 grados y 60 grados. Entonces, obviamente que cuando nosotros estamos enfriando alimentos, ¿verdad? No va a ser lo mismo que yo enfríe una porción así pequeñita, un tarrito así pequeñito de frijoles, a que vaya a enfriar la olla, ¿verdad? Grandota, completa de frijoles. Entonces, obviamente que la velocidad de enfriamiento se va a ver afectada por la cantidad de alimento, por el tamaño y también por la forma de ese recipiente que lo contiene. Entonces, para yo poder enfriar rápido los alimentos, lo que nosotros recomendamos es, por ponerles un ejemplo, una olla de arroz. Si usted quiere enfriar rápido la olla de arroz, lo que recomendamos es pasar el arroz a recipientes que sean no muy profundos, que tengan una altura máxima de 10 centímetros, que sean planitos, y pasarlo en varios contenedores, ¿verdad? Porque si es poquita cantidad se va a enfriar más rápido. También uno puede estar moviendo el alimento cada 15 minutos, ¿verdad? Mover ese arroz para que se vaya enfriando. Y uno puede dejarlo un ratito destapado una parte del contenedor para que se vaya enfriando, no taparlo completamente, sino dejar una parte destapada para que se vaya enfriando, ¿verdad? Entonces, la idea es tratar de hacer ese proceso de enfriamiento lo más rápido posible para garantizar entonces que los alimentos nos duren. Porque, insisto, esta parte del meal prep, aparte, digamos, de esta
la experiencia que tiene de que nosotros tengamos los alimentos listos, pues hay que hacerlo correctamente, ¿verdad? La idea es que cuando nosotros lleguemos a consumir los alimentos no nos vayan a causar daño, ¿verdad? Y mucho menos vayan a estar echados a perder. Entonces, la idea, digamos, es hacerlo correctamente en este sentido. Ok. Ya después de que nosotros tenemos los alimentos en refri, ¿verdad? Y viene la hora de que vamos a comer, ¿verdad? Y los vamos a calentar. Esos alimentos que ya estuvieron guardados en refri, nosotros deberíamos de calentarlos a por lo menos 74 grados. Ya sea que usted lo caliente en microondas, o sea que se calienten, digamos, en la cocina o cualquier método que ustedes utilicen para recalentar la comida, siempre tiene que calentarse por lo menos a 74 grados. Y una cosa muy importante es que una vez que yo recaliente algo, o lo consumo o lo boto. No lo puedo volver a guardar. Entonces, por eso también insisto que lo del meal prep es tan beneficioso en esta parte del ahorro, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo no puedo hacer? Yo no puedo, por ejemplo, sacar la olla de arroz del refri, calentarla todo, sacar, ¿verdad? Consumir y después volver a guardarla otra vez al refri. Eso no se puede hacer. Lo que tengo que hacer es sacar únicamente la cantidad o las porciones que yo voy a consumir, ¿verdad? Nada más. Y si me sobró, tengo que botar. Ya no lo puedo volver otra vez a guardar, ¿verdad? Tampoco es buena idea, digamos, mezclar alimentos sobrantes con otros que recién preparé. Otra vez el ejemplo del arroz. Si yo acabo de hacer arroz fresco y tengo arroz en el refri guardado, un arrocito más viejito, no debería de mezclar esos dos alimentos. Debería de guardarlos separados para evitar que haya riesgo, digamos, de alguna contaminación. Bueno, acá quisiera dejarles lo que nos dice es cuánto nos puede durar en refrigeración y congelación diferentes alimentos. Estos son datos tomados de la FDA. Entonces, FDA nos dice que, por ejemplo, huevos frescos en refrigeración nos pueden durar 3 semanas perfectamente. FDA nos dice, por ejemplo, que pollo crudo nos puede durar entre 1 y 2 días en el en refrigeración, pero si está congelado, ven que nos puede durar un montón de meses. Entonces, de hecho, a mí la congelación es algo que me gusta mucho porque permite no desperdiciar y en realidad uno puede congelar un montón de cosas. Uno también puede congelar comidas preparadas. Vean que, por ejemplo, cuando son pollo que ya fue cocinado, pollo cocinado, me puede durar de 3 a 4 días en refrigeración, pero congelado me puede durar hasta 6 meses. Carnes molidas como tortas de carne me pueden durar 1 o 2 días en la refri y congeladas hasta 4 meses. Carnes rojas, carnes enteras, ¿verdad? Como un bistec, me pueden durar de 3 a 5 días en refrigeración y congeladas me pueden durar, ¿verdad? Montones, meses. Cuando son sobros, cuando son carnes que ya fueron cocinadas, se pueden refrigerar y consumirse en 4 días y congelarse también. Si se congelan van a durar 2 o 3 meses. Igual para los pescados, vean que los pescados más o menos también nos pueden durar de 1 o 2 días en refri. Congelados, ¿verdad? Son meses lo que duran. Igual sopas y guisos también duran de 3 a 4 días en la refri, pero congelados me pueden durar hasta 3 meses. Entonces, en realidad la congelación es una muy buena herramienta. Uno también puede cocinar ciertos alimentos, arroz, frijoles, cosas así, en cantidades más grandes, enfriarlo correctamente y congelarlo. Eso también se puede hacer. Y después lo que hacemos es descongelarlo de la manera adecuada, que sería descongelarlo en la refri, perdón, y se recalienta y se puede volver a utilizar. Entonces eso también es muy conveniente, ¿verdad? Porque no haces nada más una vez frijoles y una vez arroz o ciertas preparaciones así, uno puede dejarlas ya listas, ¿verdad? Y tener más tiempo, digamos, para otras cosas. Entonces, para finalizar, o para hacer un resumen de lo que hemos visto, el meal prep tiene muchísimos beneficios, ¿verdad? En primer lugar, nos permite ser más conscientes de la alimentación que nosotros tenemos, que consumimos. Nos permite controlar la calidad y también la cantidad de alimentos que nosotros ingerimos, ¿verdad? Nos va a permitir también escoger mejor los alimentos, hacer como compras más conscientes, ¿verdad? De lo que estamos comprando. Nos va a permitir optimizar el tiempo. Si ustedes empiezan a implementar estas recomendaciones y estas prácticas, van a ver cómo se agiliza, digamos, el tiempo entre semana que le queda a uno para realizar también otras actividades. Entonces, es muy conveniente y nos permite también ahorrar mucho dinero porque uno planea las compras con tiempo. Y también, como uno está siempre revisando qué es lo que tiene, qué está próximo a vencerse y todo esto,
uno no termina nunca botando comida, ¿verdad? Que desde el punto de vista, obviamente, de dinero es conveniente, pero también desde el punto de vista ambiental, ¿verdad? De todo lo que significa los recursos para producir los alimentos. Y si ustedes están llevando algún plan de alimentación, favorece mucho o fomenta una mayor adherencia a los planes. Entonces es una herramienta básica, ¿verdad? Cuando nosotros estamos tratando de tener una alimentación más sana, ¿verdad? Nos permite no tener cuando llegamos, ¿verdad? Del trabajo y no sabemos qué comer y al final uno termina tomando o comiendo cualquier cosa, ¿verdad? O no se apega, digamos, a lo que uno quisiera, ¿verdad? A esa alimentación sana. Entonces, eso nos permite tener muchísimo más control sobre nuestra alimentación. Y bueno, de mi parte nada más agradecerles por este espacio. Acá les queda nuestro contacto de la clínica NutriStilos. Ahí nos pueden contactar. Nosotros pues tenemos atención en varios lugares del país. También tenemos consulta también virtual. Si quisieran más información o alguna duda, cualquier otra cosa, aquí tienen nuestros contactos para que nos puedan escribir, ¿verdad? Y de nuevo, muchísimas gracias por este ratito, por este espacio para compartirles sobre este tema. Doctora, agradecemos más bien a usted la exposición tan valiosa que nos ha brindado. Hay varias consultas en el chat que vamos a aprovechar para no pasarnos mucho del tiempo. Agradecemos a todos los que están conectados en este momento que nos mantengamos en lo que es el espacio. Recordarles el formulario porque ya pronto vamos a hacer la rifa para que puedan tener esa oportunidad de ganar este regalo tan importante para que lo puedan aprovechar. Sabemos que esto es un tema que a pesar de que tengamos costumbres y tengamos ya rutinas que en nuestra cultura desde pequeños nos han enseñado, hay cositas que podemos ir variando para cuidar nuestra salud, ¿verdad? Es muy importante. Ok, doctora, tenemos por acá las siguientes consultas. Nos dicen, hola, mi pregunta, ¿hay alguna otra alternativa al cloro para la desinfección? Pone otra persona, yo uso el bicarbonato disuelto en agua, no sé si estará bien. Evelyn nos podrá aclarar. Claro, con mucho gusto. Vea, el cloro es de los desinfectantes más económicos, de amplio espectro, o sea, mata gran variedad, digamos, de microorganismos, entonces por eso se utiliza mucho. Hay algunos otros, ¿verdad? Por ejemplo, se puede utilizar ácido paracético, hay algunos otros, digamos, limpiadores, pero digamos, a nivel comercial, a nivel, digamos, casero, el cloro es de los que más se recomiendan. El bicarbonato no es algo que esté aprobado para utilizarse como desinfectante en alimentos, ¿verdad? Porque para que algo se pueda decir que es un desinfectante, tiene que cumplir ciertas características, tiene que demostrar que puede disminuir la cantidad de microorganismos en tanta cantidad a nivel técnico, ¿verdad? Entonces el bicarbonato, digamos que no sería, digamos, la opción más recomendable. El cloro en realidad lo que se utiliza son cantidades muy, muy pequeñas. Si ustedes ven las instrucciones, van a ver que son literalmente gotitas, gotitas lo que se utiliza para poder desinfectar. Pero entonces, digamos, bicarbonato no sería una opción, digamos, que en realidad desinfecte, no estaría desinfectando. Ok, gracias. Nos consultan, en caso de la olla freidora, ¿es posible pasar a cocinar una porción de alimento a la freidora de aire de una vez? Sí se puede, para descongelarlo, digamos, si algo está congelado y usted de una vez lo va a pasar a cocinar, lo puede hacer perfectamente, puede ser en sartén, puede ser en freidora de aire, puede ser en el horno, se haya alcanzado, digamos, las temperaturas adecuadas para cocinarse, pero se puede perfectamente. Muy bien. ¿Es recomendable congelar el pan u otros alimentos? ¿Cuáles son los beneficios nutricionales? También una de las personas comenta, yo congelo el pan y es una maravilla, pero también me interesa saber la parte nutricional. Sí, bueno, la congelación es de esos métodos de conservación de alimentos que a mí me parece, ¿verdad? Muy, muy, muy útil porque en la congelación las vitaminas y los minerales se mantienen, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista nutricional no se pierde absolutamente nada.
Y funciona como ustedes vieron que yo les pasé esta tablita meses. Usted puede congelar las cosas meses, ¿verdad? El pan se puede congelar perfectamente y de hecho queda muy bien. Cuando ya después usted lo vuelve a calentar, queda como si estuviera comiendo pan recién literalmente salido del horno. Entonces funciona bastante bien. Entonces sí se puede congelar. No hay ningún problema. Perfecto. Cuando hablamos de descongelar o pasar del congelador a la refri, ¿cuánto se debe de calcular más o menos? ¿Nos indica cuánto pueden durar en descongelar? ¿Como un día? Más o menos Imagino un que va día, por la porción. depende de la cantidad, ¿verdad? También esa es otra parte importante, que cuando nosotros entonces traemos las compras, si usted compró no sé, 2 kilos de carne molida, por decirle algo, y usted congeló todo eso entero, si usted va a descongelar todo eso entero, le va a costar mucho que se descongele, ¿verdad? Va a tardar más tiempo. Si usted tiene porciones más pequeñas o está más extendido, ¿verdad? Eso se va a descongelar más rápido. Entonces también se recomienda eso, ¿verdad? Que lo guarden, digamos, de manera como extendida. Entonces, pero más o menos un día, digamos, una porción de carne normal, de un día para otro está descongelada. Va en parte de la planificación de cuando hacemos estas compras y estamos guardando todo lo adquirido, ¿verdad? Perfecto. Nos indica, ¿se recomienda congelar los alimentos crudos o cocidos? Depende, digamos, de lo que uno esté buscando, cuál sea su objetivo. Uno puede congelar crudo, ¿verdad? Perfectamente, que yo fui y compré, como el ejemplo que les estoy poniendo, carne molida, compré bastante, ¿verdad? Y la puedo congelar en varias porciones. Ya yo sé que más o menos por semana, tal vez, yo sé que gasto, no sé, medio kilo, entonces lo puedo congelar en porciones. Pero también puedo congelar cocinado. ¿En qué sentido? Digamos de que yo hice arroz, mucho arroz, y yo lo puedo congelar cocinado y después nada más lo descongelo y ya está listo para poder utilizarlo. O que congelé alguna carne cocinada, ¿verdad? Un pollo con alguna salsa o algo así, eso yo lo puedo congelar y después nada más lo caliento y estamos listos, ¿verdad? Con la comida. Entonces sí, sí se Perfecto. puede, cualquiera de las dos. Ok. Se puede poner una pieza grande de carne o pollo congelado, por ejemplo, que se empacó en una bolsa Ziploc, en una tacita con agua fuera de la refri. O sea, meter la bolsa dentro de una taza con agua para que descongele más rápido. No es recomendable por el asunto de la temperatura. Entonces ahí lo urge que se les congela sería el microondas. ¿Verdad? El microondas descongela más rápido, pero no es recomendable nunca que los alimentos estén a temperaturas que favorezcan el crecimiento de microorganismos. Entonces, de preferencia no. Con lo que hablamos de la descongelación a nivel ambiente, ¿verdad? Mm. Ok. Cuando se habló de la recomendación para cocinar carnes, en la diapositiva se mencionaba lo de los 15 segundos. Tal vez como para que nos explique un poquito lo de los 15 segundos, porque varias consultas están en énfasis a esto, el tiempo. Sí, digamos, cuando uno está cocinando, ¿verdad? Y usted coloca su termómetro, esa temperatura se debe mantener por lo menos 15 segundos, porque puede Ok. ser que yo llegue, tome la temperatura y yo diga 63 grados y bajó, ¿verdad? Bajó de una vez. Entonces tiene que mantenerse por lo menos 15 segundos para asegurarse de que se eliminan, digamos, los microorganismos asociados. Va más con la medición del termómetro, entonces. Exactamente. Listo. ¿Se pueden colocar los alimentos en la refrigeradora cuando están calientes? Y esa es una pregunta que siempre sale, ¿verdad? Y como que a veces uno se encuentra información diferente. Sí se puede, o sea, no es que esté que no se pueda, digamos, realizar. Lo que pasa es que hay que tener en consideración, digamos, que sea un refri que esté funcionando bien, ¿verdad? Porque el refri va a hacer un esfuerzo para bajar la temperatura, ¿verdad? Entonces hay que asegurarnos de que nuestro refri esté funcionando bien, pero sí se puede. Y en la medida de lo posible, ¿verdad? No vamos a meter, como yo les decía, la olla gigantesca de frijoles caliente al refrigerador. Tal vez si usted mete un envase pequeñito caliente al refrigerador, no va a pasar nada. La recomendación es como que usted lo deje un ratito afuera, ¿verdad? Hasta que se atempere como a una temperatura que usted ya pueda, digamos, tocarlo y no quemarse, y ya usted lo pueda, digamos, colocar en el refri. Entonces, sí se puede, digamos, no hay una contraindicación para eso. A veces, insisto, es esta parte que si los equipos no están bien, más bien se puede aumentar la temperatura dentro del refri y se aumenta la temperatura para todos los alimentos. Entonces ahí es donde puede ser riesgoso. Pero de preferencia Perfecto. dejar como que se atempere. Mejor que se tempere. Ok, tenemos otra de que yo entiendo que los huevos no se pueden refrigerar. Hay como tres Sí, consultando lo mismo. no, en realidad sí se puede refrigerar. Digamos, el huevo, lo que pasa es que, digamos, acá en nuestro país nos venden los huevos frescos, los compramos, digamos, a temperatura ambiente. Entonces, eso los puede tener a temperatura ambiente, perfectamente funciona.
Pero también si usted los quiere refrigerar, también se puede refrigerar, no pasa nada, ¿verdad? Van a durar un poquito más. Con la refrigeración, la única, ¿verdad?, cuestión es que los huevos tienen una cutícula, una membranita que los protege. Entonces también en la refri, si se hace condensación, si les queda como agüita, cuando uno mete algo al refri que se le hace como agüita, eso puede comprometer esa barrera protectora. Entonces por eso es que a veces la refri no se prefiere, ¿verdad? Pero cualquiera de las dos es válida, ¿verdad? Mientras usted al final cocine ese huevo a una temperatura adecuada. Muy bien. Doctora, ¿el queso se puede congelar? Sí se puede congelar. Sí, no, no está como contraindicado. Sin embargo, con el queso lo que sí pasa es como que si son quesos, por ejemplo, como un bloque, van a perder la textura porque van a perder agua. Entonces, cuando ya usted lo vuelve cuando lo descongela, van a sentir esa parte, digamos, que sensorialmente no está tan agradable. Pero, digamos, por ejemplo, un queso mozzarella o algo así que se ha rallado, eso sí se puede congelar, ¿verdad? Entonces, se puede, pero teniendo en consideración de que cuando lo descongele no va a ser igual, ¿verdad? La textura cambia. La textura va a cambiar. Y para ya finalizar, ¿el vinagre puede ser alternativa al cloro? Vieras que, de nuevo, digamos, de los desinfectantes que están aprobados hasta el momento para utilizarse con alimentos, el vinagre no es uno de ellos. Para que algo cumpla para ser desinfectante, tiene que pasar ciertas pruebas, ¿verdad? Para acreditarse como un desinfectante. El vinagre es un ácido, entonces como tal podría eliminar ciertos microorganismos, pero yo no le puedo garantizar que le va a quedar, que va a ser una desinfección adecuada. Entonces, no se recomienda, digamos, vinagre como un método de desinfección porque no es un desinfectante, ¿verdad? Es por eso que no se recomienda. Ok, perfecto. Bueno, nuevamente, doctora, muchísimas gracias por todo el conocimiento que nos ha brindado en esta tarde. A todas las personas que han participado, esperamos que se hayan podido evacuar las consultas que tenían y agradecerles igual la información que nos hayan brindado en el formulario, que es valiosa para nuestro crecimiento y una mejora continua en lo que es el programa.